Ahora, podemos hacer exactamente lo mismo, el mismo análisis, pero con coordenadas cilíndricas. Entonces, hagamos análisis. Entonces pongamos aquí coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí voy a tener, bueno, el dibujito, tomemos este dibujito acá. Entonces, voy a tener aquí este dibujito. Entonces, estudiemos el problema, esta región desde el punto de vista de las coordenadas cilíndricas. Entonces, nosotros recordemos que las coordenadas cilíndricas tiene tres variables. Paso el x y el y y el z a la coordenada de r, teta y en este caso z. Pero, o sea, en general z. Pero, como les dije, en este caso tengo, en vez de tener z, x, y, tengo, pongamos aquí, tengo y, z y x. Entonces, en este caso, cuando hacemos el cambio a coordenadas cilíndricas, el que se va a mantener igual no va a ser z, sino que va a ser x. Así que aquí vamos a cambiar un poquito esto y nos va a quedar x, r y teta. Porque justamente vamos a ocupar el eje x como el eje en el que justamente vamos a tener siempre un cierto radio, de acuerdo a la coordenada cilíndrica. Entonces ahora que sabemos esto, veamos cómo es el comportamiento del radio dentro de este eje. Entonces, recordemos que el eje en coordenadas, o sea, el radio en las coordenadas cilíndricas, por ejemplo, parte desde, no sé, pongamos que para este x de acá, como aquí un x igual a 2, por decir algo. Entonces, el radio parte aquí en 0 y se mueve hasta llegar acá. Entonces, choca justamente con la primera superficie, con la superficie roja. O sea, por ejemplo, para otro x parte acá y llega justamente hasta ahí. Choca de nuevo con la superficie. Ahora, por ejemplo, si le hago un poquito más arriba, entonces parte acá en 0 y llega hasta acá. Entonces ahora choca con la otra superficie. Por ejemplo, acá lo mismo. De nuevo choco con esa superficie. Y si, por ejemplo, si mantengo el x y mantengo, por ejemplo, el radio, puedo aquí también mover, por ejemplo, el ángulo. Entonces se va a estar moviendo de esta forma. Entonces, como si tuviera en cada x, es como si tuviera una circunferencia. Es como si tuviera, más que circunferencia, es como si tuviera coordenadas polares dentro de cada x. Entonces, como les dije, el x, o sea, el r se debería mover desde acá a 0 hasta esta superficie. O en este otro sector desde acá hasta acá. Entonces, fíjense que va a tener, en coordenadas cilíndricas va a tener dos sectores. Este sector, donde el r se va a mover desde el 0 hasta esta superficie. Y va a tener otro sector, donde el r se mueve desde el 0 hasta esta otra superficie. Entonces va a tener dos sectores. Así que tuvimos primero el primer sector. El primer sector. Y el primer sector corresponde justamente cuando el x se mueve desde el 0 hasta 5. Porque corresponde a la primera superficie. Entonces recordemos que la superficie llega hasta el 5, porque ahí se intersecta. Entonces estamos hablando de x entre 0 y 5. Así que aquí vamos a estudiar cómo es el límite de integración para el radio. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el límite que tiene el radio? Bueno, tenemos que estudiar la ecuación que nos da justamente este límite, que en este caso sería esta superficie. Así que recordemos que la superficie que nosotros estamos estudiando va a ser x al cuadrado igual a 4y cuadrado más z cuadrado. Entonces, en esta superficie tengo que aplicar la coordenada cilíndrica para obtener justamente el límite para el radio. O sea, por ejemplo, el límite me refiero justamente a esta parte de acá, a donde choca con la superficie. Entonces, veamos cómo va a ser el cambio a coordenada cilíndrica. Entonces, usualmente, si yo tengo aquí como ejemplo x y z, usualmente uno dice, bueno, el r en este caso va a ser r coseno de teta, el y va a ser r seno de teta, y el z dijimos que lo íbamos a dejar igual. Pero en este caso tenemos un poco cambiadas las variables. Entonces aquí tengo el y, aquí tengo el z y aquí tengo el x. Así que en este caso, como el z, yo le he dicho recién que está jugando, el x está jugando el papel del z. Entonces en este caso va a ser el x el que se mantiene igual. Y en este caso, antes teníamos el x acá y ahora tenemos el y.
Así que ahora el i va a jugar justamente este papel. Va a tener ese intercambio. Así que aquí nos va a quedar como i igual a r coseno de teta. Y en este caso aquí el z va a ser como el i antes. Entonces el i antes era r seno. Así que aquí va a tener z igual a r seno de teta. Así que tengo que aplicar este cambio sobre esta ecuación para justamente obtener una restricción sobre el radio. Así que si yo aquí hago un cambio, me quedaría... O sea, si yo aplico esto acá, en esta ecuación de acá me quedaría x al cuadrado igual a 4 por r al cuadrado coseno de teta más r al cuadrado seno de teta. Aquí puedo factorizar por r cuadrado y me queda dentro coseno cuadrado de teta más seno cuadrado. Que sabemos que esta identidad acá es 1. Por la clásica identidad trigonométrica. Y esto para cualquier teta. Entonces aquí nos quedaría 4r al cuadrado. Así que estoy diciendo que tengo r cuadrado igual a 4r cuadrado. Aquí puedo despejar el r tirando el 4 para el otro lado. Entonces me quedaría r cuadrado igual a x al cuadrado partido en 4. Ahora, si yo aplico la raíz, me queda aquí r. En la parte de acá me quedaría más menos x partido en 2. Entonces, a mí me interesa justamente estudiar un radio positivo. Siempre hemos dicho que el radio va a ser mayor o igual a 0. Entonces esta parte acá no me va a interesar. Porque, bueno, aquí uno puede decir, pero bueno, el x puede que sea negativo. Entonces negativo con negativo me queda positivo. Pero resulta que el x estamos diciendo que se mueve entre 0 y 5. Así que es positivo. Así que este caso acá, con el negativo no nos va a importar. Sino solo nos va a importar el caso positivo. Así que esto nos está diciendo que el límite de integración con esa superficie va a venir dado por esta expresión. De esta forma obtenemos que el límite de integración para el radio va a ir desde 0 hasta x partido en 2. Esto en el primer sector. Entonces, justo cuando, si volvemos al dibujito, justo cuando, no sé, pues yo dije que parto acá el radio y se empieza a crecer, a crecer, a crecer. Cuando llega acá, por ejemplo, esto para x igual a 2. Entonces, justo aquí, cuando el radio llega a esta parte de acá, el radio va a ser igual a 2 partido en 2. Porque tenía x partido en 2. El límite que recién encontramos. Entonces aquí me quedaría 1. Entonces justo aquí el radio parte desde 0 y llega hasta 1. Entonces así va a funcionar esta cosa acá. Entonces ahí tenemos el límite para el radio. Ahora, el límite para el ángulo θ, de hecho no tenemos límite. Porque no hay ninguna restricción, no hay ninguna ecuación que nos diga no, el θ debería llegar hasta acá. De hecho, acabamos de ocupar la ecuación de esta superficie y no nos dice nada acerca del θ. Entonces el θ simplemente se va a mover libremente. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros dibujamos el θ, como aquí este va a ser el θ, entonces el θ se mueve sin problema dentro de todo su rango. Entonces el rango que tenemos para θ va a ser desde 0 hasta 2pi. Entonces, aquí mismo nosotros podemos concluir también que el θ se mueve desde 0 a 2pi. Porque no hay ninguna restricción, no hay ninguna ecuación que nos diga no, el θ llega hasta acá. No hay ninguna. Entonces, ahí obtendríamos los límites de integración para el primer sector, para este sector de acá. Así que la integral que nos queda va a ser, bueno, de hecho aquí podemos escribir como la región 1, que en este caso va a ser para r, θ y x. De hecho, escribamos mejor x, r y θ. Va a ser r entre 0 y x partido en 2. El θ va a ir desde 0 hasta 2pi. Y el x, como habíamos dicho, se mueve entre 0 y 5. Entonces, en esta región, la integral va a ser la siguiente. Bueno, aquí va a tener la función que ahora están cambiadas las variables. Así que aquí tengo x, r, θ. Recordemos que cuando hacemos el cambio a coordenada cilíndrica, en realidad cualquier cambio de variable, tenemos que agregarle el determinante del jacobiano, del cambio. En este caso recordemos que el determinante del jacobiano es r. Entonces aquí simplemente le multiplicamos un r. Y después nos quedaría dr, donde dr va desde 0 a x partido en 2. Tengo aquí x, donde va desde 0 hasta 5. Y tengo θ, que va desde 0 hasta 2pi. Entonces esta sería la primera integral para el primer sector. Y se puede hacer de forma análoga para el segundo sector. Entonces, para el segundo sector, de hecho, aquí dibujemos, bueno, copiemos en realidad,
de esta superficie de acá. Esto para el segundo sector. Para el segundo sector vamos a tener aquí que el X se va a estar moviendo desde los 5, X igual a 5, hasta X igual a 10. Entonces aquí tenemos que el X se va a mover desde 5 hasta 10. Entonces ahora la única diferencia es que el radio se va a estar moviendo, bueno, desde 0, igual que en el caso anterior, pero choca en otra superficie. Choca en esta superficie de acá. Entonces recordemos que esa ecuación viene dada por X igual a 10 menos 2 raíz de Y cuadrado más Z cuadrado. Así que si aplico la coordenada cilíndrica sobre esta ecuación, me crea lo siguiente. Entonces vamos a copiar aquí las coordenadas. Entonces vamos a reemplazar todo esto en esta ecuación de acá. Así que nos quedaría X igual a 10 menos 2 raíz de R cuadrado coseno cuadrado más R cuadrado seno cuadrado. Entonces aquí nuevamente si aplico la identidad trigonométrica me quedaría aquí 2R. Así que estoy diciendo en otras palabras de que X, o sea, que si yo despejo aquí el radio porque queremos encontrar el radio, si lo despejo me quedaría R igual a 10 menos X partido en 2. Eso nos quedaría al despejar. Y bueno, aquí uno se podría preguntar si los valores que se van obteniendo de acuerdo a cada X son todos estos positivos. Y sí, es todo positivo, porque recordemos que el X se mueve entre 5 y 10. Así que esta parte de acá siempre va a ser menor que esta parte de acá. Así que cuando yo haga esta recta siempre me va a dar un número positivo. Así que no tengo ningún problema. Entonces aquí la única diferencia que vamos a tener justamente con esta nueva región es que el radio se va a mover desde 0 hasta 10 menos X partido en 2. El teta nuevamente se va a mover sin problema desde 0 hasta 2pi. Y el X habíamos dicho que se mueve entre 5 hasta 10. Así que la integral que nos queda ahora debería ser... Bueno, aquí me falta el R del determinante del jacobiano. Aquí el de R sería desde 0 hasta 10 menos X partido en 2. El teta debería ser desde... Bueno, creamos primero el X. Va a ser desde 5 hasta 10. Y el teta va a ser desde 0 hasta 2pi. Entonces esta sería la segunda región. Entonces, si queremos estudiar la región completa, al igual que en coordenada cartesiana, vamos a tener que sumar esta integral con esta otra integral. ¿Dónde está? Se me perdió. Con esta otra de acá. Entonces, como en coordenada cartesiana, como el resultado final que queríamos obtener sería la suma justamente de estas dos integrales. Entonces, esta parte de acá y esta parte de acá se van a sumar. Entonces aquí más esta parte de acá. Así que justamente esto debería ser igual en valor a esta otra integral que obtuvimos con coordenada cartesiana. Esta de acá. Que de hecho no me va a alcanzar aquí. Ahí sí. Entonces esto va a ser igual a la suma de estas dos integrales. De hecho, escribámoslo un poquito aquí más pequeñito porque si no, no va a quedar muy bien. Entonces, redimensionar un poquito más chiquitito.